Bueno, el mensaje que tenemos en el día de hoy es cómo alimentar la fe en Cristo. Todos decimos que tenemos fe, ¿verdad? Es más, el hombre desde que nace tiene fe, porque todos tenemos fe. A veces tenemos fe en un remedio, tenemos fe en un amigo que nos va a ayudar, o tenemos fe en el vehículo que va a arrancar, que nos va a sacar de una determinada situación. Pero todos tenemos algún grado de fe. El problema es en qué depositamos nuestra fe. ¿Sí? Ahí es donde está la cosa. Entonces, los invito a que abran sus Biblias en el libro de Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro capítulo 1, verso 6. El tema en el día de hoy es cómo alimentar la fe en Cristo. Primera de Pedro capítulo 1, verso 6. Vamos a leerlo hasta el verso 9. Dice, Primera de Pedro 1, 6, dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucha más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra, para cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haber visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Entonces aquí vemos algo importante de lo que significa la fe. ¿Para qué es la fe? La misma palabra nos está diciendo que el objetivo de la fe es la salvación del alma. Entonces, como dijimos anteriormente, todos tenemos algún grado de fe, ¿sí? Porque la fe es tener buen concepto de alguien o de algo. Usted confía en alguien o confía en algo, y esa fe generada con base en ese concepto que se tiene de alguien o de algo, pues tenemos una creencia de que va a actuar para bien de nosotros o para resolver una determinada circunstancia o una determinada situación. Entonces, esta fe se fundamenta en hechos, en circunstancias, a veces en recomendación, ¿verdad? Algún amigo le recomendó algún producto, o le recomendó un médico, o le recomendó a un profesional que está necesitando para solucionar un problema. Usted tiene fe en la recomendación de ese amigo, esa confianza, ese grado de confianza. Pero, ¿será esa la misma la fe en Cristo? No, ¿verdad? Entonces, ¿pero qué significa tener fe en Dios o tener fe en Cristo, que es lo mismo? Es diferente a la tener esa fe con la que nosotros nacemos cuando tenemos fe en alguien o en algo. Entonces, fe en Cristo no es una credulidad. ¿Qué es una credulidad? Aquella fe ligera o simple. Simplemente yo creo porque la gente dice que hay que creer en Dios. Y yo tengo fe en Dios, que Dios me va a solucionar el problema. Eso es una simple credulidad. Nuestra fe en Cristo es una creencia superior. ¿Por qué es una creencia superior? Porque no se basa en circunstancias, no se basa en recomendación, no se basa en lo que alguna persona dice, sino en nuestra propia vivencia con base en la palabra de Dios. Porque la fe surge de la lectura de la palabra de Dios. La fe no surge con cánticos, alabanzas, y es bueno que hagamos cánticos y alabanzas al Señor, pero eso no es fe. A veces se puede experimentar esta fe y se puede creer que es fe y simplemente es una emoción. No digo que sea malo alabar a Dios, es bueno alabarlo, es bueno cantar alabanza que nos exaltan el poder de Dios. Pero la fe nace de la lectura de la palabra. No hay otra forma que usted pueda tener fe en Dios. Mire lo que te dice la palabra de Dios, Romanos 10, 17. Dice, así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. No hay ninguna otra forma como usted pueda tener fe en Dios. Ni siquiera por ir a la iglesia. No, ir a la iglesia es consecuencia de que usted ama a Dios. Pero usted no quiere fe por ir a la iglesia. Usted no quiere fe por oír cánticos. Usted no quiere fe por oír lo que otros hablan de Dios. Usted tiene la fe cuando usted mismo lee la palabra de Dios y atesora esas promesas que hay en la palabra. Porque la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. No hay otra forma como usted cimente su fe, como usted consigue la fe en Cristo Jesús. Ahora, ¿por qué nuestra fe no está fundada en hechos o circunstancias? Porque las circunstancias son pasajeras. Hoy tenemos salud, mañana podemos tener una enfermedad. Hoy tenemos empleo, mañana podemos tener desempleo. Hoy tenemos un carro, mañana no lo podemos tener. Entonces las circunstancias no nos indican el grado de fe que nosotros tengamos. No, simplemente que las circunstancias son pasajeras. La palabra de Dios nos dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas, y nos dice 2 Corintios 4, 18. Entonces tenemos que enfocarnos en las cosas que no se ven. ¿Y qué es lo que no vemos? A nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que enfocarnos en Él. Muchos dicen, yo tengo fe y la fe mueve montañas. No, la fe no mueve montañas. Quien mueve montañas es Dios. A veces tenemos fe en la fe,
Que yo tengo fe y esa fe me va a hacer conseguir lo que yo quiero. Eso es tener fe en la fe, no. Nuestra fe, nuestra confianza debe estar depositada en Cristo, en lo que Él hace en nuestra vida. Y obteniendo el fin último de la fe, que es la salvación de vuestras almas. Dios siempre hará la obra al final y todo lo que nos suceda será para nuestro bien. Todo, incluyendo una calamidad doméstica, una enfermedad o qué sé yo, tantas circunstancias que podemos enfrentar nosotros, unas tormentas. Todo eso es pasajero. Lo único eterno realmente en lo que tenemos que enfocarnos es en la palabra de Dios, en Cristo, es el eterno. Ese es nuestro Dios al que nosotros adoramos, al que nosotros bendecimos. Entonces, la fe está constituida sobre algo superior de cualquier creencia, está constituida sobre la palabra de Dios, y la palabra de Dios es eterna, la palabra de Dios nunca cambia. Dice que todo pasará, pero la palabra de Dios nunca pasará. La misma palabra nos dice, y en Juan 7:38 nos dice, el que cree en mí, está hablando de nuestro Señor Jesucristo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Es decir, cuando nosotros estamos leyendo la palabra, estamos estudiando la palabra, ¿sabes a quién estamos conociendo? A Jesús. Porque todas las escrituras, desde Génesis a Apocalipsis, están hablando de Cristo. Y cuando nosotros conocemos a Cristo, ¿qué sucede? El Espíritu Santo va a reposar sobre nosotros. Por eso Jesucristo dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y el río de agua viva se refiere al Espíritu Santo, que va a renovar nuestra vida y nos va a dar una nueva visión. Y es el que nos va a llevar a nuevos estadios. Y cuando el Espíritu Santo empieza a vivir en nosotros, es cuando surge la fe. Porque la fe es obra del Espíritu Santo. Usted no puede tener fe porque quiera tener fe. Es cuando usted conoce a Cristo y ese conocimiento en Jesús hace que el Espíritu Santo surja en su vida, y es cuando viene el Espíritu Santo y nos da la fe. Cristo nos fortalece para predicar la palabra de Dios. Miremos lo que nos dice Juan 14:12. Dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él también las hará, aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Aquí se refiere a la obra de predicar el Evangelio, y esa es la obra que nosotros hacemos cuando tenemos fe en Cristo Jesús, obras mayores. Entonces, cuando el Espíritu Santo reposa en nuestra vida, que nos da un nuevo aliento, experimentamos ese nuevo nacimiento, es cuando surge la fe, porque la fe es fruto del Espíritu Santo. Así nos lo dice Gálatas 5:22. O sea, que si usted quiere tener fe, usted tiene fe, es consecuencia del Espíritu Santo. Eso no es don suyo, eso es don de Dios, del Espíritu Santo viviendo en nuestra vida. Entonces vemos que para tener fe tenemos que sobrepasar cualquier barrera. La fe no es una credulidad ligera o simple, sino que es una creencia superior, porque no se fundamenta en circunstancias, en hechos, en recomendación o lo que alguien le habla. Tu fe debe estar fundada en la palabra de Dios, y la palabra nos va a llevar a Cristo Jesús. Y cuando nosotros conocemos a Cristo, como dice la Escritura, de nuestro interior va a surgir el Espíritu Santo, porque ese es el gran regalo que Dios nos ha prometido, porque Él dijo que tenía que subir al Padre, y cuando Él llega al Padre, nos envía el Espíritu Santo, que es el gran consolador, el paracleto de parte de Dios. Y cuando el Espíritu Santo empieza a trabajar en nosotros, surge la fe como fruto o consecuencia del Espíritu Santo, que nos lleva ¿a qué? A confiar en Dios. Entonces, el Espíritu Santo es el que nos lleva a confiar en Dios. La fe debe estar fundada en la misma palabra de Dios y en Cristo Jesús. Y Cristo Jesús, a través de su poderoso Espíritu Santo, nos deja a nosotros el fruto, que es la fe que va a surgir en nosotros. Pero tenemos que tener en cuenta que puede haber dos clases de fe. Hay una fe subjetiva, hay personas que conocen la palabra de Dios pero tienen una fe subjetiva. ¿Y cuál es la otra fe? La otra fe es la fe objetiva. ¿Cuál es la fe subjetiva? Es aquella que no es bíblica. Es aquella fe que se fundamenta en la misma fe. Hay muchas personas que dicen, yo tengo fe en que voy a terminar la universidad. A veces se está poniendo la fe en la fe. Otros dicen, la fe mueve montañas. Esa es la gran mentira que se ha metido. La fe no mueve montañas. Quien mueve montañas es Cristo. Entonces, cuando nosotros depositamos nuestra fe en Cristo, Él es el que mueve las montañas y nos da un nuevo conocimiento, nos da una nueva confianza con base en la palabra de Dios. Entonces, la fe subjetiva son los que conocen la palabra de Dios, pero necesitan ver para creer. Y otros necesitan que los hechos lo demuestren. ¿Cuáles son los que necesitan ver para creer? ¿Cuál es el primer síntoma? La incredulidad. Lo mismo le pasó a Tomás, ¿verdad? En Tomás, en la palabra de Dios nos dice en Juan capítulo 20, verso 29, nos dice, Jesús le dijo, porque has visto, Tomás,
creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Esos somos nosotros, los que no hemos visto a Jesús, pero creemos en Él, con base en una experiencia objetiva, que es la palabra de Dios que vive en nosotros y el Espíritu Santo que nos da ese fruto que es la fe. Entonces, los que tienen fe subjetiva son aquellos que necesitan ver para creer y que se manifiesta una incredulidad y que son sabios en su propia opinión y que no han sido libertados del pecado. ¿Por qué? Porque todavía con sus frutos demuestran que no tienen fe. En 2 Corintios 4:3 nos dice: pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierde está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces vemos que hay muchas personas que conocen de Cristo, pero de manera superficial, no han dejado que el Espíritu Santo los renarguye y puedan experimentar el fruto del Espíritu Santo, el cual es la fe, y tienen una fe subjetiva. Conocen la palabra de Dios, pero necesitan ver para creer, o que se vean milagros para probar que Cristo está en ellos. Nosotros necesitamos ver milagros para saber que Cristo está en nosotros. Nosotros creemos en Cristo porque así lo dice la Escritura, y el Espíritu Santo da fe, da testimonio de que Él vive en nosotros. Entonces, ¿cuál es la verdadera fe? La fe objetiva es la que descansa en Jesús. Esa es nuestra fe. Nuestra fe debe estar depositada en Cristo. Lo que Él haga, eso es lo que corresponde a nosotros, porque Dios nos dará lo que nosotros nos merecemos o lo que nosotros necesitamos en un momento dado. No por más orar, Dios nos va a dar un milagro. No es malo orar, es bueno orar, es bueno que oremos, porque eso indica que estamos necesitando de Dios y que lo necesitamos en nuestra vida para que nos dé ese alimento, ese refrigerio que nosotros necesitamos. Pero creer en Dios, necesitamos esa fe que es objetiva, que es creer en Dios, de que Él existe y que cumple sus promesas. Y sus promesas están fundadas en la palabra de Dios, no en nuestras creencias. Dios nos ha prometido que estará con nosotros, y también nos dijo que en el mundo tendríamos tribulaciones, es decir, que vamos a enfrentar angustia, vamos a enfrentar sufrimiento, pero que confiemos que Cristo ha vencido al mundo. Y también nos ha dicho que todo lo que nos permite Dios en nuestra vida es para nuestro propio bien, cuando hemos sido llamados de acuerdo a su propósito. Entonces, no nos preocupemos por las circunstancias por las que estemos pasando, simplemente confiemos en que Dios está haciendo la obra en cada uno de nosotros. La evidencia de que tenemos a Cristo en nosotros es el poder del Evangelio y el poder del Espíritu Santo viviendo en nosotros. ¿Cuáles son los síntomas de una verdadera fe, de un verdadero cristiano? Una persona que vive conforme a la palabra de Dios, que tiene una vida transformada. Ese es el que vive conforme en la fe. En Hebreos 11:1 nos dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es lo que no vemos nosotros? A nuestro Señor Jesucristo. Y las promesas de Jesús a veces se ven lejos de nosotros. No creemos que Cristo está con nosotros, pero tenemos que confiar que las promesas que Él ha prometido que se van a cumplir en nuestra vida. Entonces, los síntomas de una evidencia, una fe objetiva, es, primero que todo, una vida transformada, y que esa vida transformada nos lleva a hacer buenas obras. Pero no hacemos buenas obras para ser salvos, sino que como ya es salvo y está viviendo una fe objetiva, hace buenas obras. Acuérdense que la salvación no es por fe, no es por obra, sino por fe en Cristo. Y como nosotros tenemos fe en Cristo, pues hacemos buenas obras. Así nos dice Efesios 2:8. Dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y otra característica importante de la persona que tiene una fe objetiva, que vive gozoso, no importando las circunstancias, porque no depende de las circunstancias nuestro gozo, sino depende de nuestra relación con Dios. A pesar que estemos en aflicción, a pesar que estemos en angustia, a pesar que estemos pasando por valles de sombras de muerte, no desmayamos, sino que seguimos adelante perseverando con la mirada puesta en Cristo. Entonces, la evidencia que tenemos una fe objetiva es que nuestra fe está fundada en el poder del Evangelio, conocimiento de la palabra de Dios, y en el poder del Espíritu Santo, el que nos renarguye en todo momento. Y tener presente que Dios siempre cumple sus promesas. Entonces, partiendo desde ese punto de vista, entonces la fe es confianza que tenemos en Dios y que Dios siempre cumple sus propósitos. Hay personas que creen una fe en Dios con un propósito falso. ¿Cuál es el propósito falso? Es un propósito subjetivo, que quieren que se cumplan sus deseos. A veces
nosotros oramos y la misma palabra nos dice, orar, pedís y no recibís porque pedís mal para vuestros deseos egoístas. Entonces tenemos que pedir siempre para que se cumpla el deseo de Dios. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Que todos sean salvos, que todos lleguen al conocimiento de la palabra de Dios. Entonces tenemos que orar para que Dios nos dé sabiduría para poder predicar su palabra y poder seguir adelante en este mundo. Por eso en Mateo 7:7 nos dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Por aquí se está refiriendo no a cualquier deseo, sino a la sabiduría que proviene de Dios. Que pidamos sabiduría de Dios, que pidamos con esa sabiduría de Dios podemos enfrentar cualquier aflicción que estemos pasando en un momento dado. Podemos pedir más sabiduría, paciencia, conocimiento, amor, comprensión. Eso es lo importante, que pidamos para cosas espirituales, que Dios se encargue del resto. Por eso la palabra de Dios nos dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas vienen por añadidura. ¿Cuáles son las demás cosas? La salud, la prosperidad, que se arreglen las relaciones familiares, laborales, todas esas son añadiduras. Tenemos que pedir por cosas espirituales y esa es la que Dios quiere, que las demás cosas vienen por añadidura. Entonces, el propósito falso con base en la fe que muchos tienen, que utilizan la fe para conseguir cosas materiales, muchas veces egoístas, para satisfacer esos deseos egoístas, que desee, Señor, sáname, Señor, bendíceme, Señor, prospérame. Todo es hacia la misma persona. Que no es malo que pidamos por eso, pero primero que pidamos para las cosas espirituales. La obediencia, la declaración de Jesús no es un cheque en blanco cuando Jesús dice que todo lo que pidáis, Él lo hará. En Mateo 21:21 dice, respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis que la higuera, sino que el monte dijeres, quítate del mar y será hecho. Y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Todo lo que pidas en oración, mira lo que te dice la palabra de Dios. Lo dijo en nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis. No es un cheque en blanco que nos está dando Dios para que pidamos todo lo que nosotros querramos y Dios nos lo va a conceder. La oración es una manera de buscar conexión directamente con Dios. Y lo que tenemos que pedir nosotros es sabiduría, paz, por cosas espirituales, y Dios nos las dará. Nuestra oración debe estar centrada en la obra del reino de Dios y su justicia. Por eso tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vienen por añadidura. Si creemos en Cristo, nuestras peticiones estarán sujetas a su voluntad, no a la nuestra. Tenemos que pedir conforme a su voluntad. Por eso en Santiago 4:3 nos dice, pedid y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Siempre tenemos que pedir para los deleites o el gozo del Señor. En 1 Juan 5:14 nos dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces nuestras peticiones tienen que estar conforme a su voluntad. Y si no sabemos pedir, pidámosle al Señor que nos guíe. Por eso el Señor nos dice que te falta sabiduría, pídala y Él se la dará. Entonces tenemos que pedir conforme a su propósito. ¿Y cuál es el verdadero propósito que nosotros tenemos que tener con base en la fe en Cristo? El verdadero propósito que tenemos que tener es que cada persona que vive y experimente la fe de manera única y personalizada. Nosotros podemos criticar la fe de otra persona, cada uno vive su propia fe, pero tener en cuenta que el objetivo de la fe es la salvación del alma. ¿Y qué significa la salvación del alma? Cuando Dios nos ha prometido la salvación, que vamos a estar libres de la esclavitud del pecado y libres de la condenación eterna. Cristo nos hace libres, pero de ese pecado que nos asedia y que nos lleva sometidos a cometerlo nuevamente. Entonces, el Cristo nos da la salvación de la esclavitud del pecado y de la condenación eterna. Y a través del verdadero propósito, Él busca establecer que tengamos una verdadera relación personal con Dios. La fe es para conectarnos con Dios y experimentar su amor, su gracia y comunión, no solamente con Dios, sino con los hermanos en Cristo Jesús. Por eso tenemos que congregarnos. Porque cuando nosotros nos congregamos, compartimos ese amor que tenemos con Dios, con los demás hermanos. Y el verdadero propósito de la fe, además de obtener la salvación, busca la transformación personal, la transformación de cada uno de nosotros. La fe produce cambios en la vida del creyente. Empezamos a hacer obras con base en la fe, buenas obras con base en la fe, pero como dijimos anteriormente, no hacemos buenas obras para ser salvos, sino que como somos salvos, hacemos buenas obras. Y el propósito de la fe entonces busca generar confianza, esperanza en cada uno de nosotros en medio de las tribulaciones. Cristo dijo que en el mundo tendríamos tribulaciones. Él no nos va a sacar de la tribulación, Él dijo que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando Cristo iba a ir a la cruz del Calvario y oró al Padre y le dijo, quita esta copa de mí, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Y qué pasó?
ángeles del cielo bajaron y le dieron tranquilidad, lo socorrieron en esos momentos de angustia. Y eso es lo que el Señor ha prometido en nuestras vidas. Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Lo que el Señor promete a nuestra vida es darnos paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, y es lo que Él ha prometido a través de su poderoso Espíritu Santo. Paz en medio de las tribulaciones, paz en medio de las pruebas, paz en medio de las tribulaciones. Es lo que Él ha prometido. En Romanos 8:28 nos dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, vemos aquí cómo la fe nos lleva a tener una mejor confianza con el Señor, una mejor esperanza en medio de las tribulaciones. La fe no nos libre de la tribulación, pero sí nos da esa paz, ese refrigerio que Cristo nos ha dado, y ese gozo que el Espíritu Santo da en nosotros, nos lo da en medio de las tribulaciones, en medio de la tormenta. Así que la verdadera paz que nosotros tenemos en Cristo es una paz que no nos la quita ninguna tribulación. ¿Por qué? Porque Cristo lo ha prometido, y eso indica que el Espíritu Santo está viviendo en nosotros. Tenemos que tener en cuenta que la fe es para salvación, no para buscar satisfacer nuestros deseos egoístas. Así como dice 1 Pedro 1:9, obteniendo el fin de nuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Entonces aquí hemos entendido lo que significa cómo alimentar la fe en Cristo. Entonces la fe en Cristo está fundada en la palabra de Dios y en la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. La verdadera fe no está fundada en las circunstancias, no está fundada en milagros, no está fundada en recibir lo que nosotros queremos, sino en la palabra de Dios. Si usted tiene la fe fundada en la palabra de Dios, tiene una verdadera fe, porque usted buscándola en Cristo Jesús. No debe depositar su fe en la fe, porque la fe no mueve montañas, quien mueve montañas es Cristo. Nuestra fe está depositada en Cristo, nuestra confianza en Cristo. Acuérdense que fe es confianza en Cristo. Esa es la verdadera fe, no en la satisfacción de nuestros deseos, que muchas veces son egoístas. Entonces tenemos que alimentar la fe en Cristo. Si dejamos alimentar la fe en Cristo, nos debilitamos y vamos a tener una fe mundana, que es una fe fundada en nuestros propios deseos. Tenemos que poner nuestra fe en Cristo Jesús. Eso es lo que Él ha prometido, que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Porque la fe es para la salvación de nuestras almas, y la fe nos lleva a un grado de una relación, un contacto con Dios, con el cual nosotros nos tenemos el gozo y la paz que solamente Cristo nos puede dar, aún en medio de la tribulación, y confiar que todo por lo que estemos pasando, Cristo lo permite en nuestra vida, pero siempre con un propósito, y el mejor propósito es la salvación de nuestras almas. Amén. Bueno, y esta ha sido la enseñanza por el día de hoy. Espero que la atesoren en nuestras vidas.